Buen día nuevamente, amada audiencia, amados hermanos, amados vecinos, familiares que están allí escuchando, ¿verdad? El programa ya a las 5 de la mañana, tempranito, tempranito, hermanos queridos, cuando nos levantamos ahí para ir a trabajar, ¿no? Ahora yo estoy jubilado, pero en aquel tiempo, a esta hora yo ya me estaba levantando para tomar mate, hermano. ¿Y cuántos se están levantando y están viendo el programa, verdad? Agradecidos a Dios, hermano, de poder escuchar palabras frescas cada mañana, amados hermanos. Y nosotros agradecidos a todos ustedes el apoyo tan grande que tenemos. Y queremos, antes de comenzar, hermanos, agradecer al evangelista Nelson Quesada de Santo Domingo. Te mandamos un abrazo grande con mi esposa desde acá de Uruguay. Gracias por haberte interesado en el programa. Gracias para podernos enseñar de tanta distancia, enseñar que teníamos que arreglar algunas cosas correspondientes al celular y a la grabación, ¿verdad? Así que es lindo porque evangelistas, maestros en la palabra, pastores que me están llamando, hermanos, y todos juntos podemos ir corrigiendo los errores, ¿verdad? Porque nosotros no somos duchos en esto, y qué alegría me dio que este hermano Quesada, sí, evangelista del Señor de allí de Santo Domingo, me llamara de allí para decirme, hermano, felicito por el programa, pero hay cositas que podemos ir arreglando. Si usted me permite, haga que yo soy su hijo y usted es mi padre. No lo tome a mal. Qué lindo, hermano, cuando hay educación, cuando hay respeto, ¿verdad? Y somos uno en el Señor. Yo, hermano, con todo el corazón, a todos aquellos que quieren que este programa sea mejorado en algunos aspectos que uno no se da cuenta, bienvenido sea, hermano, porque todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. También a mi primo Juan Carlos, allí en España, que también estaba interesado en arreglar lo que ellos veían de afuera, que yo no me daba cuenta. Un abrazo grande, Juan Carlos, de aquí a tu esposa, a tus hijas. Agradecido a Dios por todos ustedes, hermanos que siempre están allí, a mi hermana Cristina en la Argentina, a mi cuñado Tino, que siempre nos están apoyando, hermanos, para que este programa salga al aire. Y también a Juan Pérez, de allí, no el pastor Juan Pérez, sino es un hermano que estaba internado con el coronavirus y pidió oración, hermano, y ya me llamó que está lo más bien, agradecido a Dios por las oraciones, hermanos queridos, y te mandamos un abrazo grande, Juan Pérez, ¿verdad? Junto con mi esposa, seguimos adelante juntos, seguimos orando por ti, y bueno, hermano, también nos acaba de llamar Susana, que se alquiló un auto y se está yendo a Salto junto con Miguel y bueno, con toda la familia. Estaremos orando, Susana. En este momento tenemos que hacer el programa, no podemos estar orando, pero terminamos el programa y ya vamos a estar orando por ti, por ese viaje, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, hermano, a seguir unidos, porque todos juntos vamos a ir aprendiendo la palabra y cada uno de nosotros nos vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? A medida que vamos avanzando y aceptamos toda exhortación, hermano, mientras sea con amor, que sea con cariño, estamos abiertos porque somos un pueblo, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, como cuerpo en Cristo tenemos que avanzar. Y qué lindo es, hermano, esta familia que Dios está formando, ¿sí? Aquí en el Facebook, con el programa Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. Y hermano, hoy ya estamos lunes 4 de enero del 2021 a las 5:05 de la mañana. Sí, vamos a empezar a cantar, vamos a empezar a alabar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, nosotros desde aquí y ustedes desde el otro lado del receptor. Amén. Gloria a Dios. Buen día, bendecimos a toda la audiencia, familiares, vecinos, y allí a la distancia donde Dios aún nos une con su presencia y maravilloso Espíritu Santo. Señor. Aleluya, que el Señor esté derramando de su gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a hacer esos luminares que tú deseas, Señor.
Bendícenos, oh Dios mío, y perdona, Señor amado, toda iniquidad, toda maldad, Señor amado. Todo aquello, Dios mío, que aún frena, Señor amado, para poder caminar, Señor amado, como esas lumbreras, Señor amado, que tú deseas que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe en estos momentos tan difíciles, Señor amado. Aleluya, como dice tu palabra, oh Dios mío, que muchos apostatarían de la fe. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, Señor amado. Mira el que está débil, Señor amado. Renuévale las fuerzas, Señor amado, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. ¿Quieres ser salvo de orgullo y maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, sí, Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús y Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Aleluya. en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, estamos en tu presencia maravillosa y divina, oh Dios, junto a nuestros hermanos, Dios. Señor, pidiéndote conocimiento, sabiduría, revelación de tu palabra, temor y reverencia a tu santa presencia, oh Dios, llevando cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia. Señor, toma el control de los aires, envía ángeles con espada desenvainada, Dios, sobre este lugar, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Dios. Señor, a través de tu palabra, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, y hoy vamos a ir a algo muy conocido por todos, pero a través de la palabra hay una profundidad tremenda que Dios nos quiere hablar hoy, hermanos, porque ¿quién no estuvo en desobediencia? Que levante la mano, ¿verdad? Levantamos todas las manos, porque adelante el Señor hemos estado en desobediencia,
Y el pobre amado Pedro, apóstol Pedro, siempre es el que da la nota, ¿verdad?, por la desobediencia. Pero gracias a la desobediencia de Pedro, ¿verdad?, Dios nos capacita, nos da sabiduría para nosotros no caer en los errores que él hizo, ¿verdad? Y si caemos en los errores, abogado tenemos en el cielo para que nos ayude, ¿verdad? Pero esto es un camino donde vamos haciendo errores, donde vamos fallando muchas veces, pero lo más importante es permanecer en el camino, como permaneció Pedro, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando, hermano, de la pesca milagrosa, y vamos a ver ahí una desobediencia tan grande de Pedro, que al final termina cayendo de rodillas y pidiéndole a Dios arrepentido, pidiéndole a Jesús arrepentido perdón, ¿verdad? Entonces la sierva del Señor va a estar leyendo la pesca milagrosa allí en Lucas 5:1, hermano, al 11. Esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amados hermanos, primero para comenzar, quiero hablar de una visión que Dios le mostró a la sierva hace muchos años, hermanos queridos. ¿Qué son las redes? ¿Qué son las redes? Y allí en esa visión, Dios le mostró a mi esposa las redes. Éramos todo el pueblo del Señor unidos, agarrados de las manos, formando el cuadrado de las redes, ¿verdad? Qué lindo es cuando podemos tener revelación de Dios, cuando podemos tener visiones de Dios, ¿verdad? Cuando lo buscamos. Y allí Dios le mostró algo muy grande, que está en Juan 17, cuando Jesús ora, hermanos queridos, ¿verdad? Y cuando Jesús ora, hermano, dice: Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Juan 17:21 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos ser uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Las redes, hermano, esto no es caballito de solitario para servir a Dios. Es a través del cuerpo de Cristo que formamos cada uno de nosotros, hermano, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. La Biblia dice: si dos se pusieran de acuerdo en la tierra y pidieres al Padre, le sería hecho. Fíjense, hermano, cómo ha trabajado el enemigo y la concupiscencia en nuestra carne para no estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, para no poder formar las redes, hermanos queridos. Sí, Padre, que sean uno, como yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Hermano, y lo repite varias veces en la misma oración, que Él y el Padre era uno.
¿sí? Nosotros con Jesús tenemos que ser uno. Yo y tú que me estás escuchando tenemos que ser uno. Para que el Padre se agrade de nosotros y al mismo tiempo, amados hermanos, el mundo, los que nos rodea, crean que hay un Dios todopoderoso. Un Dios de amor, de misericordia, de bondad, ¿verdad? Pero aquí, hermano, en la pesca milagrosa, nosotros primero tenemos que ver, amados hermanos, que Jesús está cumpliendo lo que dice en el Viejo Testamento, en Isaías 9, hermano. ¿Sí? Y allí Él siempre caminó sobre la palabra que estaba escrita, nuestro Señor Jesús, y allí en Isaías 9 habla clarito que las tinieblas vieron gran luz junto a este río, ¿verdad? Y ahí es cuando las multitudes lo seguían, como dice Isaías 9. Hermano, y se aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Acá una de las cosas fundamentales, hermano, es lavar las redes. Lavar las redes. Que es como el título de esta programación, arregla tu vida con Dios. Lavar las redes. Cuando nosotros, hermanos, vamos al mundo, y como le dijo, boga mar adentro, que ya vamos a llegar allí a ese lugar, hermanos queridos, muchas veces por el mar las redes se ensucian, ¿verdad? Entonces una de las cosas que Dios quiere es que se laven las redes. Ahora, ¿cómo podemos lavar las redes sabiendo que las redes somos yo y tú y yo? ¿Verdad? Pidiéndonos perdón. Caminando como un solo hombre, hermanos, llevando la palabra de Dios. Lavar las redes, pidiéndonos perdón, que la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Que no haya envidia, no haya celo, no haya ira, no haya contienda. ¿Verdad? Hermano, lavar las redes significa, hermano, que de repente tú, amada hermana, tú, amado hermano, estás trabajando para Dios y Dios te usa grandemente, hermano, y uno tiene que decir, Señor, gracias por mi hermano. Señor, síguele abriendo puertas para predicar el Evangelio. Señor, úsalo más que a mí. Pero de repente, como fuimos al mar, se ensuciaron las redes porque miramos que fulano Dios lo usa, que mengana Dios lo usa. Y empezamos, hermano, a ensuciar las redes, ¿verdad? Con la envidia, los celos, la ira, el rencor, raíces de amargura. Cuando en el pueblo de Dios no puede haber eso, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber que las redes somos nosotros y que tenemos que pedirnos perdón unos a otros, ¿verdad? Para que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie y podamos formar ese cuerpo que Dios quiere, unido como un solo palo, como dice en el Viejo Testamento, el cuerpo de Cristo. Entonces acá, primer detalle, Dios nos manda a lavar las redes. Yo no sé cómo está tu casa espiritual, tu casa espiritual. Yo no sé si puede haber odio, puede haber rencor, si puede haber celos, no sé. Pero hoy es el día que Dios te dice, arregla tu vida con Dios. ¿Verdad? Arregla tu vida con Dios. Porque teniendo celos ministeriales, celos, ¿verdad? No podemos avanzar en el camino de Dios. Por lo tanto, vamos a descender de las barcas. Es tremendo, hermano, cómo debemos entender y comprender que el reino de Dios es de Dios y no de nosotros. Y que nosotros, por gracia y misericordia de Él, estamos como vasos de barro frágiles, siendo usados por el Espíritu Santo para llevar su gloria a todas las naciones. Entonces, hermano, primer punto, arreglar nuestras redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón era Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. A las multitudes enseñaba Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, ¿verdad? Le predicó, hermano, en las orillas, ¿sí? En las orillas. Pero ahora había que ir al medio del mar. Ahora esto nos da una enseñanza tremenda, hermano. Que Dios nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que no nos estanquemos en un lugar solo. Boga mar adentro.
Y ahí le va a dar una enseñanza tremenda, ¿verdad?, de cómo pescar y cómo tenía que hacer, hermanos. Y después le termina diciendo que lo iba a ser pescador de hombres. Le dio toda una enseñanza a través de los pescados. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Acá hay un punto fundamental, y yo quiero que ustedes lo entiendan. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Vuestras redes para pescar. No una, varias. No una, varias. Se lo vuelvo a repetir. Echar vuestras redes para pescar. Miren lo que contesta este hombre que conocía de mar, conocía de viento. Era un hombre ducho para la pesca, para andar en el mar. ¿Sí? Le contesta de una manera a nuestro Señor humanamente muy bien, pero espiritualmente muy mal, porque estaba hablando con el Creador de todas las cosas, y todo le obedecía a Él, el mar y los pescados. Y Pedro actuó como muchos de nosotros, hermanos, en la carne y no en el espíritu. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, una. Jesús lo mandó a tirar las redes, y él, delante de los pescadores, como sabía de mar, tenía esa empresa de vender pescado, era un hombre ducho para andar en el mar, sabiendo los vientos, sabiendo las tormentas, sabiendo todo. Dijo: en tu palabra, Señor, sobrando a nuestro Señor Jesús, en tu palabra echaré la red. Señor, gracias, en tu palabra tiraré las redes. No, dijo: en tu palabra tiraré la red. Mirá, si yo, con lo que cuesta levantar una red del mar, voy a tirar más de una para después estar trabajando cuando está mal de la cabeza. Me va a enseñar a mí que yo paso todas las noches pescando y hoy no es día de pesca. Lo hizo, hermano, en desobediencia. Ahora, si vamos al mundo actual, si vamos a la iglesia, nosotros para movernos consultamos a Dios. Nosotros somos como los discípulos en el libro de los Hechos, que todos consultaban con Dios. Todos los apóstoles consultaban con Dios. Ellos no hacían nada sin consultar con Dios. Y la clave del éxito para hoy, para la amada iglesia del Señor, que no podemos ser como Pedro, porque tengamos experiencia, tengamos conocimiento, ¿sí? No obedecer la voz de Dios, que nos dice que todo lo que hagamos, consultemos con Él. Dios estaba siempre en comunión con el Padre, siempre estaba en comunión con el Padre, y Dios quiere que nosotros siempre estemos en comunión con el Hijo, siempre, hermano. En la comunión íntima con Jehová, allí nosotros seremos bendecidos. Y nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que lo que debemos hacer es mandado por Dios. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, sentimos el respaldo de Dios para hacer lo que Él nos mandó. Y es maravilloso, hermano. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, escucha, su red se rompía. ¿Sí? Él no quiso pedir las redes de sus compañeros de pesca. No. Él fue y tiró su red cuando Dios lo mandó, tirar para todo, trabajar para el reino de Dios, tirar las redes, que vinieran los demás compañeros y tiraran las redes, que trabajaran juntos para el reino de Dios. Y Pedro tiró la red de él.
hermano. Porque pensó que iba a quedar avergonzado, que ni siquiera un pescado iba a pescar. Es tremendo, hermano, cuando vemos esta desobediencia. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarle, y vinieron y le llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuándo pidió socorro Pedro? Cuando su red se rompía y los pescados se le escapaban, ¿verdad? Hermano, hoy vemos en todos los países del mundo que las redes se rompen y los pescados se van. Las redes se rompen y los pescados se van. Se van para otras barcas, se van para otras barcas y no permanecen, porque no fueron pescados por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Jamás se nos puede romper las redes, que somos nosotros mismos unidos. Si nosotros no estamos unidos, los pescados se van para el mundo. Y Dios mañana nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Nos debemos de amar, nos debemos de respetar, nos debemos, hermano, de ser uno en Cristo Jesús. Entonces hicieron las señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, se humilló ante Dios. La primera vez que este hombre bruto, que este hombre del vulgo, este hombre pescador, ¿verdad?, cae de rodillas delante de sus compañeros y amigos y delante del Maestro, nuestro Señor Jesús. Se humilló, alma, cuerpo y espíritu, y se tiró al piso, hermano. ¿Saben lo que era un hombre de aquella época? Pescador, que se humilla así adelante de otro hombre y adelante de los compañeros. Cómo Dios tuvo que tratar con el corazón de Pedro, como Dios tiene que tratar con muchos corazones nuestros. Que debemos de humillarnos a Dios para hacer la voluntad de Él y no caminar dentro de nuestra voluntad. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Se acuerdan que hemos hablado estos días atrás? Si mi pueblo se humillare, y la palabra humillar en hebreo significa arrodillarse. Se humilló, se arrodilló, no solamente delante de Jesús, sino también delante de sus compañeros. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Reconoció su falta, reconoció que le estaba tomando el pelo por orgullo a nuestro Señor Jesucristo. Él escuchó bien cuando Jesús le dijo: tira las redes. Y él fue tomándole el pelo: en tu palabra, Señor, voy a tirar una red, porque yo no voy a quedar avergonzado delante de los demás, si acá el que sé soy yo. Pero Jesús, con sabiduría, con amor, con misericordia, lo hizo que se humillara. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Mira, ahí recién reconoce Pedro que está delante del Señor. Es la primera vez que le dice Señor. Y nadie le dice Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Ahí es cuando Pedro se arrepintió, reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, por la pesca milagrosa. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Eran compañeros de qué? Del trabajo, de la pesca, de andar en el mar, andar en las barcas. Pero Jesús
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, como Dios te lo dice a ti, no temas. ¿Cuántas veces hemos trabajado en desobediencia? ¿Cuántas veces no hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, tenemos que arrepentirnos? Pero el amor de Jesús te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas. Hoy me fallaste, mañana no me vas a fallar, no temas, ¿sí? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solamente le hizo ver a Pedro, sino a todos los que estaban con Pedro. Dejaron las barcas, dejaron las ganancias, dejaron la pesca, dejaron las redes y siguieron al maestro. Hermano, y hay algo fundamental en todo esto, también en este pasaje, que para ser pescador de hombres debemos estar sujetos a Jesús. Debemos hacer las cosas oyendo la voz de Dios. Mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Para tirar las redes hay que pedirle permiso a Dios. ¿Y cómo debemos tirar las redes? ¿Y hacia dónde debemos tirar las redes? Hasta ahora hemos tirado las redes a nuestro antojo. Los resultados son nulos, no se ven. Hay almas convencidas, pero no convertidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios agrega a la iglesia a aquellos que deben de ser salvos. Ahora, ¿cómo debemos caminar, hermano? Debemos caminar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Hoy es tiempo de cosecha. Esta cosecha la vamos a hacer a nuestra manera. Se nos van a romper las redes. Pero si esta cosecha obedecemos a la voz de Dios, siendo uno, como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí es donde Dios derrama el aceite sobre Aarón, sobre la barba, sobre toda la vestidura, y allí Dios te da la salvación y la vida eterna. Esto es trabajar en conjunto. Esto es trabajar teniendo una cabeza que es Jesús y obedeciendo a la cabeza. Jamás las manos pueden darle orden a la cabeza. Los pies darle orden a la cabeza. Es la cabeza la que dirige el cuerpo y la cabeza es nuestro Señor Jesús. Hermanos, vamos a ir a Juan. A Juan 21, del 1 al 14, y ahí vamos a ver, hermano, otra pesca, pero ya no vamos a ver a Pedro en desobediencia, salvo en una sola cosa, también Pedro estaba en desobediencia. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo del pez. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Miren qué lindo, hermano, cómo Jesús se le presenta allí en la playa, ¿verdad?, a esta cantidad de discípulos, hermano, y entre ellos Pedro. Y le dice: ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo para comer? Jesús sabía que no habían pescado nada. Nada. ¿Tienen algo para comer? Y él ya tenía el fuego hecho con un pescado allí para convidarlos a ellos. ¿Verdad? Cuán grande es el Señor, cuánta misericordia de Dios. Pero Dios estaba probando el corazón de ellos si habían recibido la lección de cuando Pedro desobedeció a Jesús, ¿sí? Y él dijo tirar las redes y Pedro tiró la red, una sola. Ahora acá, hermano, vemos la obediencia, ¿sí?, de haber caminado con Jesús, que cuando Jesús le dice tirar a la derecha, nadie le dijo nada. Vamos a leerlo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, en el mismo lugar donde Pedro cayó arrodillado, humillado ante Dios por desobediencia. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, y todos los discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora quiero que vean esto. Todos aquellos discípulos, ¿sí?, entraron a la barca con Pedro y le pidieron permiso a Pedro, ¿sí? Ya Pedro no tenía aquel orgullo que había tenido al principio. Ya Pedro estaba siendo moldeado por las manos del alfarero. Dice: y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijito, ¿tenés algo de comer? Les respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Miren, no ninguno de ellos, ni Pedro ni los demás, pero Señor, toda la noche, y tú me mandas otra vez a tirar. No le dijeron nada. Obedecieron. ¿Sí? ¿Dónde está la victoria de un hijo de Dios? En la obediencia. En la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Era Juan, el discípulo amado, el más joven, el que recostaba la cabeza junto a su pecho. ¿Sí? El que Jesús dijo: yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Dios quiere que tú y yo seamos esos Juanes, ese discípulo amado. ¿Sí? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mira, cuando un siervo de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios tiene temor de Dios, lo primero que hace, ¿sí?, es obediencia a no estar desnudo. Y Pedro tenía otra desobediencia que era esa, y Dios sin hablarle, Jesús sin hablarle, se echó al mar porque se había ceñido la ropa, hermano, y se escondió como Adán y Eva, porque sabía que estaba en falta delante del Señor.
Pero luego Pedro aparece, pero ya aparece vestido. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, ya se había vestido Simón Pedro, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún, escuchen bien, y aún siendo tanto, la red no se rompía. Se habían formado como uno, la red como uno. ¿Qué es lo que Dios va a hacer, hermano, en esta gran cosecha? Nos va a unir. Dios va a tratar con su pueblo. Dios va a hablar y va a ministrarnos a cada uno de nosotros para que seamos uno en Él. Y allí está, hermanos queridos, la cosecha del Señor. La cosecha, hermano. Las redes no se rompían y los pescados estaban todos adentro. La vendimia. Dios va a vendimiar a su pueblo. Va a levantar la cosecha, amados hermanos. Y vino pues Jesús y tomó el pan. Vámonos de vuelta. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, siendo 153, y aún siendo tanto la red no se rompía. Le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermano, separado de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Separado de Dios, hermano. Vamos a ir a Juan 15 y vamos a encontrar algo maravilloso de Dios que nos habla muy claro el Señor, hermano. En Juan 15, la sierva va a estar leyendo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Miren qué hermoso, hermanos queridos, lo que Jesús enseña. Jesús y la vid verdadera. Se nos va el tiempo, no podemos leerlo todo, pero en el 15:4 dice: permanecer en mí. En mí. ¿Cómo podemos permanecer en nuestro Señor Jesucristo? El simbolismo del bautismo en agua. Estar sepultado con Cristo para que podamos llevar fruto. Ya los pensamientos de Pedro, ya los pensamientos y las risas de los otros en esta segunda pesca milagrosa ya no existía más. Ya estaban sepultados. Ya le creían a Jesús y obedecían su palabra. Hermanos, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos llevar frutos. La obediencia es la que nos da la victoria. La obediencia es la que hace que las redes no se rompan y los pescados permanezcan. La obediencia, somos gratos ante los ojos de Dios. La obediencia es la que te va a traer paz, gozo. La obediencia es la que te va a dar la victoria. Pero para tener obediencia debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo.
Para tener obediencia debemos negarnos a nosotros mismos para que Cristo fluya como río de agua viva en nuestro ser. Hermano, el mundo está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. El mar está sujeto, que no se sale hasta cuando Dios quiere, pero el mar permanece porque Dios le dio límites, hermano. Millones y millones y millones, trillones de litros de agua van y vienen, pero siempre quedan, hasta allí está la playa, y vuelven para atrás. Cuando Dios le da la orden, ellos obedecen y salen, que es cuando vienen los tsunamis, ¿verdad? El mar se sujeta a Dios, Satanás se sujeta a Dios, los demonios se sujetan a Dios. ¿Quiénes son los únicos de la creación de Dios que no se sujeta a Dios? Piénsalo, piénsalo. Pero hoy Dios dice en tu palabra, arregla tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios. Debemos de sujetarnos, debemos de obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Debemos de obedecer la palabra de Dios, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios, a través de Jesucristo, se lo mostró a los discípulos. Habían pescado toda la noche. Pasaron frío, pasaron hambre, no habían pescado, no podían comer. Toda la noche no habían pescado nada. Se le aparece Jesús y le dice, tirar las redes. En desobediencia tiran una red. Y era Pedro. ¿Qué pasó? La red se rompía y los pescados se escapaban. La segunda pesca milagrosa. Los discípulos habían aprendido que separados de Dios no podían hacer nada. Obedecieron, tiraron la red hacia la derecha, se llenó, la red no se rompía. Y Dios nos da a todos nosotros, como les dio a ellos, una gran enseñanza. Separados de Dios, nada podemos hacer. En vano edifican aquellos que edifican sin mí, dice el Señor. Así que, hermano, en esta mañana Dios nos ha dado esta palabra para compartir sobre la obediencia. Y podríamos estar hablando una cantidad de versículos más sobre la obediencia, ¿verdad? Porque es infinito todo lo que habla Dios sobre la obediencia. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros, hermano? La obediencia. Lo que más nos cuesta a nosotros. Vivir junto a nuestro Señor Jesús, obedeciendo su palabra. Aún Pedro, hermano, ¿sí? Sabiendo que no se podía sacar la ropa, que Dios fue el primer ser que mata a un animal fue Dios para cubrir el cuerpo de Adán y Eva con pieles. Pedro sabía que no podía estar con el dorso desnudo, se escondió en el agua. Hasta ahí, hermano, Dios nos da una enseñanza tremenda a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender la palabra, a poder comprender la palabra. Y que le pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Señor, yo quiero llevar mucho fruto, pero sé que separado de ti no puedo hacer nada. Señor, ayúdame a ser obediente. Amados hermanos, lo vamos a llevar hasta aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, vamos a estar cantando, vamos a estar alabando a Dios y luego vamos a estar orando. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Dios. Este año no será igual, en mi vida espiritual será diferente. A Dios me consagraré y primero lo pondré. Un tiempo nuevo en mi vida comenzaré. A Dios me consagraré y primero lo pondré.
Un tiempo nuevo en mi vida comenzaré. Tiempo de crecimiento sobrenatural. Es un tiempo nuevo el que Dios nos da. Tiempo de crecimiento sobrenatural. Es un tiempo nuevo el que Dios nos da. Este año no seré igual, en mi vida espiritual será diferente. A Dios me consagraré y primero lo pondré. Un tiempo nuevo en mi vida comenzaré. A Dios me consagraré y primero lo pondré. Un tiempo nuevo en mi vida comenzaré. Tiempo de crecimiento sobrenatural. Es un tiempo nuevo el que Dios nos da. Tiempo de crecimiento sobrenatural. Es un tiempo nuevo el que Dios nos da. Gloria a Dios, hermanos. Acuérdense que el miércoles tenemos a nuestro hermano Hugo Peraza, un hermano donde él era pastor, pero el sentimiento de su corazón era maestro en la palabra, y llegó un momento, hermanos, que él dejó el pastorado para ser maestro en la palabra. Hoy es un teólogo que tenemos acá en el Uruguay, y de acá, de esta misma mesa, hermanos, el miércoles a las 7, de 7 a 7:40, estará enseñando, hermanos queridos, sobre los rollos del Mar Muerto y sobre una cantidad de cosas que él mismo está haciendo un libro, hermanos, y va a estar explicando y enseñando lo que está poniendo en el libro también, hermanos. Y todos los miércoles los tendremos a las 7 de la tarde, hermanos, entrando en el Facebook, ¿verdad? Y que el Señor, hermanos queridos, nos abra el entendimiento a la palabra, que podamos estar atentos a la palabra. Un hermano muy campechano, un hermano muy especial, un hermano que se hace querer con todo el mundo porque es muy especial, muy amado. Y bueno, hermano, está todo el mundo invitado para el miércoles que viene a estar, hermanos, escuchando, ¿verdad?, esta programación. Y luego nosotros lo levantaremos a YouTube. Sí, que ahí en YouTube pueden escuchar aún todo esto que estamos hablando día a día por Julio Tomasino, y van a encontrar todos estos mensajes grabados ahí en YouTube, que los pueden bajar, hermanos, pueden compartir con los demás, hermanos, y juntos anunciemos el Evangelio, ¿sí? Compartan todo lo que estamos hablando, hermanos. Llévenselo a su familia, compartan que juntos estamos haciendo esta obra, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermano, y será hasta mañana, martes, a las 5 de la mañana, con este nuevo programa, Arregla tu vida con Dios. Que Dios los bendiga y la paz del Señor con cada uno de ustedes.